El objetivo de esta sesión es comenzar a conectar algunos elementos conceptuales que teníamos de los primeros módulos, especialmente teoría de circuitos, la inclusión de elementos básicos para las simulaciones, el uso de ATP, comenzando a explorar cuáles son esas ventajas que tiene respecto al análisis, sobre todo de redes o sistemas donde hay muchos elementos. Y adicionalmente a eso, pues agregar algunos conceptos teóricos que nos pueden servir para no solamente este módulo, como lo mencionaba hace un rato, sino también para la última parte del curso, especialmente en el estudio de sistemas eléctricos y respuesta transitoria. El objetivo entonces de la sesión de hoy, a lo largo de estas, yo creo que hora y 45 minutos, esperemos que el tiempo se ajuste, es poder evaluar primero un contexto del por qué es importante saltar de esa perspectiva que conocemos como el análisis estacionario e incluir allí la parte del análisis transitorio. Adicionalmente a eso, el entender cuál es la naturaleza de las perturbaciones que vamos a estar evaluando y por qué es necesario ampliar este punto de vista e incluir las condiciones tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia variantes, o sea, no estacionarias. Y a partir de allí comenzar a introducir algunos conceptos o a recapitular algunos conceptos dependiendo del nivel. Si quieres, espera un momentico que creo que al profesor se le cayó el internet. Eh, no demorar en volver. Háblame, creo que me fui, me desconecté. ¿Ya me Sí, escuchan? señor, sí, profe. Se Bueno, desconectó. vamos a Eh, ver porque parece que tengo algunos problemas de internet, pero ahí volví a compartir mi pantalla. Espero que me estén escuchando sí, y señor. ya se esté viendo lo que estábamos charlando. Vamos a procurar, si no, me trato de conectar por otro medio para que al menos desde el punto de vista del audio podamos estar trabajando de una manera más cómoda. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo entonces es repasar o recapitular algunos temas, especialmente aquellos asociados a los cables y líneas de transmisión, algunos modelos desde el punto de vista conceptual muy valiosos para poder entender el comportamiento de las líneas de transmisión y adicionalmente a eso, comenzar a mirar, porque ese es nuestro ejercicio y el objetivo de este curso taller, los modelos asociados a estas líneas de transmisión, inicialmente desde la perspectiva de los parámetros concentrados y una aproximación híbrida hacia los parámetros distribuidos en el espacio. Entonces, desde ese punto de vista, pues quiero plantear algunos temas, como ya lo mencioné, si se llega a cortar o algo, estoy súper pendiente, por favor, sobre todo a mis compañeros panelistas para que me lo informen y busquemos otros mecanismos de conexión. Ahora quedo con una pequeña ahí de inseguridad de que nos volvamos a caer. Bueno, entonces desde esa perspectiva nosotros hasta el momento en el curso pues hemos tenido un enfoque clásico. Ese enfoque clásico está orientado a evaluar en estas primeras aproximaciones todos aquellos fenómenos asociados a la generación y el transporte de energía eléctrica, desde la perspectiva del comportamiento de las fuentes, la interacción con las cargas, a partir de allí los ejercicios que hemos hecho tanto en análisis AC como en análisis DC, y en esta última parte del curso, en la parte que abordó Jeffer la sesión anterior, pues ya comenzamos a tener una aproximación un poco más cercana hacia la parte de cómo la carga afecta la respuesta del sistema en sí, teniendo en cuenta que estamos trabajando con modelos de fuentes ideales en los cuales se necesitan perturbaciones o cambios muy fuertes
para poder evidenciar una modificación en las condiciones de tensión y sabiendo también que desde la perspectiva de la corriente, pues son fuentes ideales. En este momento, pues no estamos tan pendientes de esos conceptos de potencias y de los límites que tienen los sistemas para poder entregar energía. Nos hemos enfocado entonces en la parte de la propagación de señales estacionarias y vamos a comenzar a agregar algunos elementos transitorios que ya los vimos con el tema de fallas, con el tema de inclusión de cargas y switcheo de cargas, con la inclusión de compensadores, capacitancias, como lo trabajamos en la sesión pasada. Y allí es donde comienza a cambiar el chip, donde tenemos que comenzar a ajustarnos, no olvidarnos de este enfoque clásico porque sigue siendo válido en algunas circunstancias, pero en el que tenemos que ampliar la perspectiva. Quienes hemos trabajado por mucho tiempo en estos temas de ondas viajeras, de sobretensiones y de análisis transitorio, pues generalmente tendemos a explicarlo desde un concepto básico, agregándole elementos, pero con una, por así decirlo, con un mensaje muy claro. Y es que si uno entiende el concepto transitorio, generalmente está en la capacidad de devolverse hacia el análisis estacionario, porque el análisis transitorio involucra condiciones estacionarias y condiciones de muy rápida acción. Es donde comenzamos a introducir ese concepto del transitorio, de algo muy que sucede muy rápido en un tiempo muy corto. Y a partir de allí, pues hemos involucrado medios físicos, que en este caso los únicos que hemos involucrado hasta el momento son las cargas y las fuentes, y teníamos conexiones desde el punto de vista de la teoría de circuitos ideales en los que esas resistencias o impedancias que permitían la conexión entre las fuentes y las cargas pues eran ideales. Desde ese punto de vista, en este enfoque que queremos darle a partir de este momento y el enfoque que se le da al análisis de líneas de transmisión es que los medios físicos que transportan la energía o que la distribuyen, o sea, las que lo llevan desde las fuentes de excitación hasta los receptores o las cargas, no son otra cosa más que elementos activos, o sea, tienen un trabajo dentro del sistema y lo podemos ver desde el punto de vista del consumo de potencia, como generalmente asociamos a esos elementos, pues que en la teoría de circuitos llamamos pasivos, pero que están realmente generando o provocando cambios en las potencias y cambios en las tensiones, agregando algunos componentes en las corrientes, pero también pueden estar inyectando potencias. Entonces, desde esa perspectiva, esos medios físicos ya dejan de ser ideales. En el caso de la teoría de circuitos, decíamos que las resistencias o las impedancias equivalentes de esos elementos eran aproximadamente igual a 0 ohmios, no los teníamos en cuenta y empezamos a considerar a todos esos elementos que permiten el transporte y la distribución de energía como elementos que tienen una acción y que tienen una respuesta dentro del sistema, dentro de la interacción entre fuentes y receptores. Y de ahí la importancia del analizar líneas de transmisión cuyos conceptos desde el punto de vista de la transmisión de energía son un poco más claros de entender, pero que también se extrapolan a algo que vamos a conocer más adelante como medios de propagación. Y ya no un medio de propagación es cualquier medio físico a través del cual las señales de tensión y corriente o las ondas de tensión y corriente van a viajar, van a desplazarse de un punto X a un punto Y. Y dentro de esos medios de propagación conducidos, vale a la pena la aclaración, son medios de propagación conducidos, están pues las líneas, los cables, las ondas, las diferentes configuraciones de cables que existen, desnudos, aislados, coaxiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa interacción de esos elementos precisamente es lo que hace que ahora tengamos que fijar atención en cómo se modelan y en cómo se comportan o cuál es la respuesta de esos nuevos elementos incorporados en el sistema. Digamos que en este concepto, ya abriéndonos de los circuitos y ampliándolo a los sistemas de transporte, a los sistemas de potencia, la incorporación de esos elementos, pues ahora desde el punto de vista de su componente, pues van a tener asociados elementos resistivos, inductivos, capacitivos, ya los vamos a ver ahorita en un momento como con más nivel de detalle,
para poderlo plantear y tener una condición un poco más aterrizada del asunto. Pero adicionalmente a eso, hay que comenzar a pensar en que todos esos elementos que sirven para transmitir energía interactúan no solamente entre las fuentes y los receptores, como se ve en la diapositiva, sino también entre ellos. Y entonces vienen los acoplamientos, ¿m? Que son muy comunes en sistemas de transporte de energía, en sistemas de distribución, en alta, extra alta y media tensión, son muy comunes de evaluar, pero también entra el concepto de la distancia como un factor importante a tener en cuenta durante este modelamiento y donde comienza a tener valor y sentido el analizar las líneas. En nuestro análisis estacionario, como para comenzar a plantear diferencias entre lo que venimos trabajando a lo largo del curso y lo que vamos a hacer a partir de este momento, nosotros estábamos trabajando con modelos variantes en el tiempo, pero que son periódicos, ¿no? Fenómenos periódicos, variantes en el tiempo, y gracias a los cuales pues podemos hacer esas conversiones o esas transformaciones del dominio del tiempo, en el cual es complejo evaluar en cada instante lo que pasa con las señales de tensión y corriente, con las potencias, y pasar a un dominio de la frecuencia en donde volvemos como a un estado estacionario en ese dominio nuevo, en esa dimensión, por así decirlo, y trabajamos con fasores. Y en esa condición, pues nuevamente podemos volver a aplicar conceptos básicos como la ley de Ohm, las leyes de Kirchhoff, etcétera, etcétera, asumiendo que el comportamiento de estos elementos para una frecuencia específica es constante. Eso tiene ventajas y son las ventajas que hemos visto no solamente en la teoría, sino que hemos comenzado a ver con algunos ejercicios. Y es que, pues por supuesto que se facilita la incorporación de elementos de distinta naturaleza, como resistencias, inductancias y capacitancias, porque al pasarlos al dominio de la frecuencia son más fáciles de interpretar, aparecen las famosas dos dimensiones del plano de los complejos y podemos ubicar tanto las partes resistivas en las zonas reales y las partes capacitivas e inductivas en las zonas imaginarias y asociándolos a estos parámetros de reactancia e impedancia, como la generalización. Entonces, ese era el primer camino. O sea, estamos haciendo, entre comillas, una serie de movimientos o una serie de cambios o una serie de transformaciones, porque así lo son, para facilitar el análisis. Y ese análisis, pues desde el punto de vista estacionario, pues nos resuelven muchos problemas y nos agilizan el estudio de los sistemas. Pero cuando aparecen perturbaciones de diferente naturaleza que las de esas fuentes de excitación, que son señales senoidales, desfasadas ciertos ángulos, balanceadas o no balanceadas, desfasadas 120 entre ellas o no, o conexiones bifásicas o monofásicas, pues esas perturbaciones obligan a que uno cambie la perspectiva. Y con el paso de estas sesiones y las siguientes, pues lo comenzaremos a ver ya desde la perspectiva del aporte que que el simulador nos proporciona. ¿Por qué es importante tener en cuenta ese nuevo escenario? Porque en condiciones estacionarias, pues insisto, los modelos son mucho más simples, se facilita su estudio, pero cuando agrego perturbaciones al sistema, cuando hablamos de perturbaciones, estamos hablando de switcheos, conexiones, desconexiones de carga, descargas eléctricas atmosféricas directas o efectos indirectos de estas descargas, maniobras en el sistema, etcétera, fallas. También es una condición asociada a una perturbación, pues sacan al sistema de su estado normal y lo ponen en una condición en la que los elementos comienzan a responder de manera diferente. ¿Y por qué sucede eso? Porque generalmente en estado estacionario, buena parte de los cambios que se suceden sobre las tensiones, aquí en la grafiquita de la derecha se entiende un poco más, pues tenemos, digamos, una visión de cuáles serían esas perturbaciones típicas que afectan los sistemas desde el punto de vista de la tensión, ¿sí? Entonces, pues tenemos en algunos casos desbalances, tenemos reducciones en la tensión nominal, algunas elevaciones en tensión nominal, la aparición de armónicos, ruidos, microcortes, algunos cambios en cuanto al comportamiento de la frecuencia base de la señal de tensión, o sea, cambios en la frecuencia, pero
Todas ellas, en nuestros análisis básicos estacionarios, pues se enfocan en cambios sobre una señal de frecuencia de 60 Hz o cercana a 60 Hz. Al trabajar con una sola frecuencia, pues las transformaciones en el dominio de omega, pues son bastante prácticas. Pero esas perturbaciones, las más peligrosas para el sistema, generalmente están en unas condiciones de tiempo, duración y características muy diferentes a la de la onda típica de 60 Hz o de frecuencias cercanas, ¿sí? Y se entran en lo que conocemos como los fenómenos transitorios, que serían las que se muestran a partir de esta línea punteada, no sé si la observan bien hacia la derecha. ¿Qué características tienen esos fenómenos transitorios? Que generalmente tienen duraciones, está allí en la imagen, pero creo que no lo alcanzan a ver, tienen unas duraciones que son mucho menores a un ciclo de una señal típica de 60 o 50 Hz. En este caso se asocian mucho a fenómenos muy rápidos, menores a algunas decenas o en algunos casos pocos milisegundos. O sea, todo el fenómeno ocurre muy rápido, que desde la perspectiva de la onda de 60 Hz pareciera que ocurrieran en un pequeño espacio, pero que sus magnitudes, voy a cambiar de color un poco para tratar de ilustrarlo en esta imagen, pero que sus magnitudes superan por mucho las condiciones nominales y las condiciones de normal operación del sistema. Dentro de estas perturbaciones, pues comienzan a aparecer esos fenómenos que típicamente conocemos como las maniobras y los efectos de las descargas eléctricas atmosféricas, ¿sí? Cada uno con unas características diferentes, cada uno con una manifestación diferente, que eso es lo que hace el problema más complejo aún de lo habitual, porque no todas las sobretensiones son iguales en magnitud, ni tampoco se parecen en sus formas de onda, ni tampoco se parecen en sus duraciones. Y es tan grande el universo de perturbaciones que pueden aparecer en un sistema eléctrico que realmente al final la conclusión es que cada perturbación es un evento particular, entre comillas, propio del sistema. Y propio del sistema habla de la interacción entre la fuente que va a generar esta perturbación, o sea, el evento, el impacto de un rayo, la apertura o cierre de unos compensadores, una falla, ¿sí? La naturaleza del evento, pero también es importante las características del sistema. Entonces, esa interacción entre fuentes, receptores, medios de transmisión y ahora las perturbaciones es lo que hace que yo ya no pueda usar el análisis transitorio. ¿Por qué? Porque todos estos fenómenos que acabo de resumir muy rápidamente, que realmente estoy haciendo un contexto muy rápido y me excusarán aquellos que no tengan como un conocimiento profundo, pues espero que les queden las bases un poquito claras, es que todos estos eventos que llamamos transitorios no se miden o no se evalúan en función de una sola frecuencia, se evalúan en función de un rango de frecuencias. ¿Sí? Algunos lo llaman anchos de banda porque asocian a que cada una de las perturbaciones que se generan, que tienen una naturaleza específica y que han tratado de agruparse en ciertos paquetes, maniobras, descargas atmosféricas, operaciones típicas del sistema, aperturas y cierres, conexiones y desconexiones de carga, pues como son tan variadas, la ingeniería y la comunidad ha tratado de agruparlas, ha tratado de al menos generar unas características muy particulares para que en esa gran variación de formas de onda, magnitudes y duraciones, pues esas perturbaciones puedan llegar a ser clasificadas, ¿sí? Como para que me lleven un poco la idea. Entonces, en esa clasificación hay diferentes tipos de perspectivas, hay perspectivas desde el punto de vista de la fuente, hay perspectivas desde el punto de vista de las características temporales, hay naturalezas desde el punto de vista de la duración, etcétera. Para ahondar un poquito y quienes están en estos temas un poco de aislamiento, de la parte de coordinación de protecciones, etcétera, pues eh, eh, tendrán claro que pues una de las razones por las cuales estas agrupaciones se hacen es para poder modelar o poder ejemplificar el efecto de estos cambios, de estos transitorios en función de formas de onda normalizadas, por ejemplo. Entonces, las formas de onda normalizadas tienden a ejemplificar el comportamiento de un grupo
de sobretensiones o de transitorios electromagnéticos, porque no solamente es en tensiones, también puede sucederse en corrientes, que tienen ciertas características. Pero entonces la conclusión es cómo yo logro hacer ese análisis ya no solamente, no en una frecuencia, sino en múltiples. Y pues pueden existir muchos medios, uno de esos puede ser el solapamiento, entonces analizar el sistema en diferentes frecuencias, discretizando, tomando varias frecuencias dentro de este rango y mirando la respuesta del sistema y luego solapándolas, lo cual se vuelve complejo si no lo hago de manera adecuada y usando las transformaciones adecuadas, pero desde esa perspectiva, pues a nosotros o en este curso le queremos dar un enfoque muy orientado hacia la parte de esos transitorios o cambios rápidos que pueden sucederse especialmente en las señales de tensión, ¿sí? ¿Por qué es particular esto? Porque en esas clasificaciones, pues esto es una tablita que sale de la norma NTC 5000, una clasificación, como les mencionaba, que trata de agrupar, en este caso, perturbaciones, los transitorios, o sea, este paquete, me devuelvo aquí todo esto que está a margen derecho que acabo de mencionar respecto a magnitudes, duraciones, etcétera, que se salen de las frecuencias 60 Hz normal de operación, pues están empaquetadas aquí en este grupito que llamamos transitorios electromagnéticos, pero también sabemos que desde la perspectiva de la tensión, sobre todo desde la calidad de potencia, pues hay otras perturbaciones electromagnéticas desde la perspectiva de la tensión, pero todas ellas, las variaciones de corta duración, las de larga duración, los desbalances, las distorsiones, bueno, todas las que están aquí mencionadas en esta parte, en este rango, pues generalmente están en 60 Hz, un poco arriba, un poco abajo. De hecho, tal vez la única que se sale, que no está listada aquí, que está en este paquete de las distorsiones de forma de onda, que son los armónicos, pues pueden llegar por encima hasta frecuencias de alrededor de los 3 kHz, pero estamos en una condición, digamos, de baja frecuencia y acercándonos a la media frecuencia. Pero los transitorios tienen una particularidad y es que no pueden estar metidos como en esa dimensión del estado estacionario. Y según esta misma norma técnica, las clasificaciones pues nos están hablando de dos grupos grandes, no me voy a sentar a revisar en detalle, pero sí quiero plantear algunas características y es, existen transitorios tipo impulso, esto es importante porque más adelante vamos a hablar de fuentes, de cómo modelamos perturbaciones para modelar efectos en el análisis transitorio, entonces es importante al menos dejarlas mencionadas. En los dos grupos gruesos en los que se dividen son la parte de transitorios tipo impulso y la parte de transitorios oscilatorios. Si ustedes se dan cuenta, pues una de las características importantes es a estos de impulso los llamarían en algunas clasificaciones, los llaman transitorios de frente rápido, ¿sí? Entonces, por eso los tiempos, o sea, cosas que suceden en ascensos muy rápidos y pues decaen lentamente, pero esos tiempos de frente de esas señales son muy escarpadas, muy rápidos, ¿sí? Se ocurren entonces en esos tiempos menores a 1 milisegundo. ¿M? Y por el otro lado, los oscilatorios, pues que normalmente tienden a tener respuestas muy asociadas a los sistemas o a las componentes RLCs, a tener envolventes que atenúan la señal, pero que esos cambios y esas oscilaciones, pues generalmente ya no se asocian a un frente de onda, porque pues claramente estas señales tienen más de un cruce por cero, tienen varios semiciclos, tanto positivos como negativos, sino que se asocian precisamente a un ancho de banda. Ese ancho de banda es el que los clasifica y que pueden ir desde frecuencias bajas, si se dan cuenta, 5 kHz, o sea, por encima de lo típico que se puede encontrar como frecuencias máximas de las distorsiones de la forma de onda a 60 Hz. Entonces, por encima de 5 kHz y que pueden llegar hasta el orden de los megahertz, ¿sí? Eso es lo que hace que el enfoque comience a cambiar, porque entonces ya no puedo analizar. Si un observador se enfoca en analizar eventos de muy lento cambio, como es una señal de 60 Hz, aunque cambien en magnitud o aunque existan algunos desfases, pues ese observador no tiene que hacer mucho esfuerzo para evidenciar esos cambios, porque son lentos en el tiempo.
pero si yo me quiero enfocar en estos cambios, pues tengo que ampliar la perspectiva porque ahora los sistemas y los elementos que componen esos sistemas van a tener respuestas adicionales. Eso no quiere decir que uno invalida al otro. Lo que quiere decir es que en el análisis transitorio ahora yo tengo que incluir el estado estacionario sumado a ese régimen transitorio específico y con un agravante mucho mayor, si lo queremos ver así, y es que en estas condiciones de fenómenos que ocurren en tiempos muy cortos, pues generalmente el medio de propagación comienza a actuar, entre comillas, de manera diferente, ¿sí? Y eso es lo que nos pone en la necesidad de incluir estos modelos y analizarlos desde una perspectiva mucho más amplia, tratando de generalizar un proceso. En el contexto de lo que llamamos sobretensiones, insisto, hay transitorios también de alta corriente, pero con un enfoque un poco más aterrizado a las sobretensiones porque son más comunes, por así decirlo, son más fáciles de evidenciar en el sistema, ¿sí? Porque generalmente trabajamos con fuentes de tensión. Eh, Esas sobretensiones nosotros generalmente las estamos estudiando desde dos perspectivas. Las perspectivas de la baja frecuencia, y ahí aparecen las famosas swells, las elevaciones de tensión, ¿sí? Tanto temporales como permanentes en el tiempo, ¿sí? Cambios en la tensión durante algunos ciclos o durante algunos minutos o más. Y las sobretensiones transitorias, pues que se asocian a esos fenómenos que acabamos de mencionar y a esas fuentes de perturbación que actúan en instantes muy cortos. Pues en este ejemplo se ve, es una manera de ejemplificar el cómo esos eventos ocurren muchas veces en menos de medio ciclo o mucho menos de medio ciclo de la señal de 60 Hz. Algo para comenzar a tener en cuenta en esa perspectiva, en algo que mencioné en la diapositiva anterior, es que cuando yo analizo los sistemas, pues ahora yo tengo que seguir pensando en que esto tiene una respuesta estacionaria o de baja frecuencia, pero le debo agregar esos efectos transitorios que se crean. Y generalmente en esa condición es donde comienza a ampliarse en las definiciones porque ya no una sobretensión no necesariamente siempre va a ser positiva o va a coincidir su polaridad con el semiciclo de la señal de 60 Hz que estoy analizando. Pueden ser señales sustractivas o aditivas. Como lo mencioné hace un rato, pueden decaer en el tiempo o pueden mantenerse durante tiempos muy cortos y luego desaparecer. Los fenómenos que la generan son múltiples y muy variados. De hecho, cuando estudiamos todos estos fenómenos enfocados en aislamiento, coordinación, confiabilidad de los sistemas eléctricos, pues lo que más nos preocupa es que este tipo de eventos transitorios saque al sistema de normal funcionamiento y genere una reacción en cadena que genere fallas en los aislamientos o que genere la acción involuntaria o no planeada de protecciones y ello como una bola de nieve comience a generar efectos en un sistema que entre más interconectado esté, pues mucho más complejo puede ser el efecto. Entonces, desde ese punto de vista, pues, cuando hablamos de las causas, aquí dejo listadas algunas, o sea, estoy tratando de simplificar las cosas. Esta presentación va a quedar para ustedes posteriormente en la memoria del curso y las pueden revisar con un poco más de detenimiento, pero la mayoría de los eventos, y por eso nos concentramos mucho en el uso de estos softwares, la complejidad de los sistemas, cómo afecta la respuesta y la evaluación que yo quiero establecer, porque como lo vamos a ver más adelante, a medida que van agregándose cada vez más elementos en los sistemas, no solamente las fuentes, las cargas, ahora las líneas, sino los demás componentes que van apareciendo por efectos de acoplamiento, por efectos de compensación, etcétera, etcétera, por ejemplo, por efectos de la operación del sistema, pues va a ser al final que los análisis conceptuales o básicos que tenemos requieran de una herramienta que me ayude a simplificar no solamente el tiempo, sino el esfuerzo de entender cómo actúan los sistemas. ¿Y cómo actúan esos sistemas? Aquí procuré no meter ecuaciones, simplemente quiero mostrarles como para que vayamos ampliando la perspectiva y cuando vengamos posteriormente a hacer análisis ya con sistemas eléctricos, tengamos claro el nuevo enfoque que hay que tener.
Y el primer enfoque es que ya las corrientes y las tensiones no solamente se desplazan de la fuente a las cargas, sino que en un sistema mucho más amplio, por efecto de la aparición de un transitorio electromagnético, ahora pueden existir eh, señales viajando en diferentes sentidos, lo que vamos a conocer ahora más adelante como las ondas viajeras. Entonces voy a mostrarles tres escenarios básicos que uno podría encontrar en esta parte preliminar o cuando uno está empezando a explorar el tema del análisis transitorio. Pero antes de meterme ahí, yo he escuchado muchos clics en el chat, no sé si son entrando o saliendo. Jeffer, ¿me ayuda si hay alguna pregunta hasta el momento? No, señor, no hay ninguna pregunta. De Bueno, personas entrando y saliendo, como comenta. bueno, listo. Pero como no me gusta a mí quedarme callado o quedarme quieto, si todo está claro, al menos en el chat, regálenme una interacción mientras vamos charlando de que vamos bien o que al menos las cosas están en buen camino. Listo. Entonces ahí mientras van interactuando, presento rápidamente estos escenarios para ya irnos aproximando a lo que queremos hablar del simulador y para dónde vamos. Cuando evaluamos un sistema eléctrico aquí, a grosso modo tenemos como los agentes más importantes. Pensemos que desde esa perspectiva del sistema eléctrico, por acá en un lugar remoto están las fuentes de tensión, ¿sí? Entonces tendré mis fuentes con un equivalente Thevenin, como lo mencionábamos en la sesión pasada, como nos lo mencionaba Jeffer y el profesor Francisco, en función de un modelo equivalente a eso que suceda de lo que llamamos aguas arriba, ¿no? ¿Sí? Es un término coloquial para hablar de los equivalentes que suceden en puntos muy específicos del sistema, como en los puntos de generación o en los puntos de transformación, sea para elevación o reducción de tensión, etcétera, etcétera, y donde pues aparecen ciertas impedancias dominantes que son las que reflejan estas impedancias que aparecen en el sistema, donde podemos ver la robustez del mismo sistema, la capacidad de cortocircuito y otra serie de cosas. Bueno. Pero desde el punto de vista de ese estudio, pues tenemos entonces unos medios de propagación, tenemos unos puntos de elevación o reducción de tensión, que son los transformadores, las subestaciones. Digamos que esto ejemplifica lo que sería una subestación, no importa el nivel de tensión, pero si tenemos allí un elemento transformador, cambian las componentes del sistema, pasa de un nivel de tensión a otro, y eso hace que el ajuste del sistema deba irse modificando, o el equivalente de los sistemas. Y finalmente tengo unos usuarios aquí en el extremo derecho. Entonces, desde el punto de vista de cómo, porque es importante en análisis transitorio y entender la severidad de los problemas, pues uno puede comenzar a pensar que hay tres puntos claves en donde pueden aparecer estos transitorios. Llámese de tensión o llámese corriente. Por el momento seguiremos hablando de transitorios como una generalidad. Entonces, pueden aparecer en la red, en el sistema que transporta la energía o la distribuye, ¿sí? En las líneas, lo que estamos hace un momento hablando de las líneas de transporte. En esa condición, generalmente esos transitorios se propagan por la red y como lo vamos a ver, por la naturaleza de los transitorios, tienden a propagarse no solamente en una dirección, sino dependiendo los caminos que tenga disponibles, tiende a propagarse hacia adelante y hacia atrás. Ahorita vamos a ver ese concepto un poco. En ese enfoque, cuando esas ondas se propagan a través de la red o del sistema, pues pasan por estos elementos de transformación que en algunos casos tienen sistemas de protección que pueden ayudar a mitigar esos transitorios, pero siempre van a haber efectos o rezagos de esa propagación y algunos de ellos pueden seguir hacia el siguiente nivel de tensión, que generalmente es en disminución, ¿no? Paso de alta tensión a media tensión o de media tensión a baja tensión o de un nivel de baja tensión intermedio a uno más bajo, 440, 220, etc. Entonces, en esa condición, esa propagación a través del transformador ya ha generado cambios en el transitorio, tanto en magnitud como en tiempo, en sus características, pero también ha ocasionado que aparezcan nuevos elementos que interactúan con ese transitorio, con esa consecuencia del transitorio original. ¿Sí? Pensemos que esta flecha roja aquí es el transitorio original y estas onditas que están apareciendo allí, que se propagan, pues desde la perspectiva del usuario, pues lo que no queremos es que esas perturbaciones lleguen hasta ese punto.
más porque muchos usuarios, sobre todo en baja tensión, no cuentan con esquemas de protección ante esas sobretensiones. En esos sistemas comienzan a aparecer acoples con sistemas que no son los que transportan la energía, sino son los que sirven para garantizar seguridad, dar protección y como lo veíamos en las sesiones anteriores, pues dar trayectorias para que esas corrientes en exceso que no son típicas de la operación del sistema, pues fluyan, desbalances, armónicos triples, fallas, etcétera. Entonces aparecen los sistemas de puesta a tierra a través de los cuales esas ondas también pueden propagarse y se pueden acoplar a través del terreno con otros sistemas de puesta a tierra e introducir, aunque no exista un camino físico, un conductor, pueden inducir sobretensiones o inducir transitorios en elementos vecinos, de tal manera que también tengo afectaciones por esas rutas. Y finalmente, pues en esa propagación de transitorios que llegue al final al usuario es importante tenerlo en consideración. En este tipo de ejemplos o en este tipo de configuraciones, pues básicamente lo que yo tengo es un efecto muy alto, ¿sí? En la zona del impacto, o sea, puedo generar una destrucción muy alta o efectos muy nocivos en la zona del impacto, que en este caso sería la línea de alta tensión o la línea de distribución, y pues como existen muchos elementos, impedancias, cambios de niveles de tensión, sistemas de protección, algunos desagües, entre comillas, como pueden ser los sistemas de puesta a tierra, pues al usuario generalmente le corresponde un nivel de destrucción bajo. Entonces, muchas veces cuando hacemos operación en sistemas de alta tensión, en sistemas de transporte, en líneas, en interconexión de subestaciones, pues nos olvidamos de esta zona, ¿no? Porque suponemos que ya en esta zona el nivel de destrucción que puede ocasionar ese transitorio es muy pequeño. Pero, ¿qué pasa si ya ese transitorio no se sucede lejos del usuario, sino en el camino en el cual yo estoy cerca a entregarle el servicio? Y entonces aparecen también en una parte del sistema ese transitorio que se puede propagar mucho más fácil hacia los usuarios y que se puede propagar también por la red o el sistema hacia atrás, claro, pasando por esos elementos de interconexión que aparecen y con fenómenos o efectos de tipo residual, insisto, no los podemos conceptuar como severos o no severos porque dependerá de los acoples y de cómo interactúan todos estos elementos en la red. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el concepto de onda viajera, cómo la aparición de diferentes elementos en el sistema hace que esas sobretensiones comiencen a interactuar, a transmitirse, a reflejarse entre los diferentes elementos y a causar estragos o a atenuarse, porque también existe la posibilidad de que a lo largo del espacio en el cual viaja ese transitorio, pues lo que se suceda es una atenuación. Bien, entonces, en esta condición, desde el punto de vista del usuario y del sistema, podríamos hablar de que están expuestos con un nivel de destrucción media, especialmente el usuario, el sistema de mayor tensión o detrás de los transformadores seguramente podrá tener un concepto de destrucción media o baja dependiendo de cómo estén. De ahí la importancia de los sistemas de puesta a tierra y de los sistemas de protección que se tengan, no solamente contra sobretensiones, sino también contra sobrecorrientes, las maniobras, la operación del sistema, los resierres, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el otro. Y el último es en el que el usuario es el que recibe la mayor afectación porque el transitorio ocurre en él. Pues el ejemplo más claro, aunque no es el único, es impactos de descargas atmosféricas directamente sobre ese usuario, ¿sí? Operaciones, conexiones o desconexiones de elementos que podrían generar afectaciones en el usuario, que generalmente no es típico porque nuestro concepto tiende a pensar que la fuente es la responsable de todo. Y en una visión, pues digámoslo, convencional de lo que es un sistema en estado estable, pues casi siempre se menciona que las señales de tensión son responsabilidad de la fuente, del operador de red o de quien está generando la energía. Entonces, esa consideración hace que muy pocas veces el usuario se vea afectado directamente por la aparición del transitorio, pero cuando se ocurre, porque como lo menciono, puede sucederse, pues por supuesto que si la instalación no está preparada para recibir ese transitorio, ese impacto
ese efecto directo, no lo vayamos, aquí el ejemplo es de un rayo, pero no necesariamente es el impacto de un rayo, pueden ser otro tipo de maniobras, pues automáticamente comienzan a aparecer propagaciones que afectan el usuario desde la perspectiva, esto, digamos que la manera en la que se distribuye el transitorio y las ondas se propagan a lo largo del sistema pueden devolverse por la línea de media tensión, pasar por algún transformador si es que no se tiene una configuración adecuada, insertarse en la red. Esto es muy raro. Por eso cuando estamos hablando de este tipo de escenarios, la destrucción en la red aguas arriba tiende a ser media o baja, ¿sí? Dependiendo, insisto, de lo que pase acá, en estas zonas de transición. Y como el usuario es el que está recibiendo el efecto completo de ese transitorio, pues allí es donde se puede valorar la destrucción alta. Estos tres escenarios que les he mencionado, pues son lo que hace o lo que genera que, por ejemplo, en sistemas de protección contra rayos existan niveles de protección o zonas de protección o desde la perspectiva de la compatibilidad electromagnética existan zonas de protección en las cuales yo debo tener la capacidad de resolver el efecto nocivo que ese transitorio pueda llegar a generar. Bien. Entonces, ¿por qué es importante estos tres diagramitas y hago insistencia en ello? Porque no solamente en el transcurso del curso, ya en la parte final de él, cuando veamos ya elementos o configuraciones cada vez más similares a esta, donde habrán generadores, líneas, compensadores, transformadores, la interconexión entre varios puntos o nodos, pues es importante entender que la aparición de estos fenómenos transitorios provocará efectos directamente sobre diferentes puntos del sistema, con mayor o menor relevancia. Aquí cualitativamente lo hemos planteado como niveles de destrucción, ¿sí? O efectos nocivos que pueden generarse. Entonces, bajo ese concepto o bajo ese contexto, pues yo me concentro en esta parte ya de las líneas de transmisión y ya nos vamos acercando un poco a saltar hacia el ATP. ¿Qué es lo importante de ese enfoque o de ese nuevo enfoque que tenemos? Y es que existe una relación entre las señales o las ondas que se están generando y los medios a través de los cuales viajan. Esas relaciones, que ya más adelante vamos a entender un poquito más, pues tienen una vinculación directamente asociada hacia si son o no son perjudiciales desde el punto de vista de su duración y de su desplazamiento a través de esos medios de propagación. Para entender un poquito ese concepto, la mayoría de literatura tiende a plantear estos ejemplos que les voy a mostrar acá como para comenzar a cambiar el chip, y es el cómo las ondas se comportan en los medios de propagación en función de su tamaño, por así decirlo. Nosotros ya conocemos la onda desde el punto de vista de la amplitud, desde la frecuencia o el periodo, pero existe un parámetro adicional que es este que se llama la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda es qué tan larga es en espacio, ¿sí? Para hacerlo fácil de entender. Y esa longitud de onda cumple una relación o se define a través de una relación. Esa relación es esta ecuacioncita que está aquí en la parte superior derecha y en la cual existe un parámetro que conocemos, la frecuencia, ¿sí? Asociada al periodo, pero aparece un parámetro importante que es la velocidad de propagación de esa onda, qué tan rápido se mueve en el medio. ¿Sí? Y ahí es donde comenzamos a hablar precisamente del medio. Esta velocidad de propagación es qué tan fácil tiene desde el punto de vista del desplazamiento la onda, no de la magnitud de la corriente, porque ya sabemos que eso se asocia a las impedancias, la resistencia, las inductancias, sino qué tan rápido se desplaza, se mueve esa señal. Entonces, esa velocidad de propagación generalmente tiende a tener un valor conceptual básico que es la velocidad de la luz, el límite físico que se ha planteado desde la teoría de que ningún elemento puede moverse más allá o más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, este es un límite conceptual teórico y ya pues, en muchos experimentos comprobado. Entonces, en esa función, en esa característica de velocidad de propagación y teniendo en cuenta diferentes frecuencias ya típicas de esas ondas, pues las longitudes de onda, como lo muestra este ejemplo, pues tienden a plantear una relación
inversamente proporcional en que a mayor frecuencia, menor longitud de onda tiene esa señal. O sea, en el espacio, por así decirlo, insisto, es mucho más larga o más corta. Y los ejemplos típicos, pues los planteo aquí como para que se hagan una idea en función del contexto que les presenté hace un rato, y es esas señales de 60 Hz típicas de estado estacionario. Pues si yo analizo una velocidad de propagación cercana a la velocidad de la luz, tendrán una duración de estos 5.000 kilómetros, como para achicarlo un poco más y no ver tantos ceros. O sea, es extremadamente larga esa onda. ¿Mm? Demasiado larga, y a medida que la frecuencia específica de esa onda se aumenta, pues la longitud de onda tiende a disminuirse, de tal manera que si analizáramos una señal de 1 MHz, pues tendríamos alrededor de unos 300 metros de longitud de onda. O sea, una consideración muchísimo más corta. Si cambiáramos esa velocidad de la luz ideal, teórica, por una porción de la velocidad de la luz, pues veríamos el mismo efecto de reducción de la longitud de onda en función del incremento en la frecuencia, pero también veríamos una reducción en la longitud de onda. Esto serían 3.300 kilómetros si trabajáramos con 2/3 de la velocidad de la luz. Entonces, este concepto de qué tan larga es la onda se viene a unir con un concepto del medio, porque ya sabemos que esta velocidad de propagación es la que tiene el medio, la que va a proporcionar el medio, en función del concepto de líneas y las definiciones que, bueno, esto sí es convencional, creo que muchos lo han escuchado, de los conceptos de qué es una línea corta, qué es una línea media y qué es una línea larga. Yo me aproveché de algunos conceptos que por ahí aparecen en la literatura, inclusive estuve mirando el libro de ATP del profe Francisco y también los menciona, y es esa relación que existe entre la longitud de onda, ¿sí? Y la distancia o la longitud física que debe tener esa línea para considerarse corta, media o larga. Entonces, desde esa perspectiva, las líneas cortas se relacionan con aquellas líneas o medios de propagación en los cuales la distancia, la longitud de esa línea es menor o igual a una sesentava parte de la longitud de onda. En algunas literaturas esta condición dicen que la D sub L tiene que ser muchísimo menor que la longitud, pero como muchísimo menor es algo subjetivo, pues por ahí me aproveché de esas definiciones y plantean un límite de referencia, que es ese sesentavo de la longitud de onda, de tal manera que tenemos unas distancias aproximadas de 80 kilómetros si hacemos esta operación para una señal para una onda de 60 Hz que se mueva a la velocidad de la luz. Tendríamos que una línea es eléctricamente corta si la longitud de ese medio es menor o igual a 80 kilómetros. La línea media estará en un rango entre 1 sobre 60 partes y 1 sobre 20 partes, que si hacemos la operación, y los invito a que luego utilicen la calculadora mientras estoy aquí echando este carretazo, ustedes lo hagan, lo verifiquen, pues plantea unos límites que son estos límites de entre 80 y 250 kilómetros de la línea media. Y finalmente, el concepto de la línea larga, ¿sí? Que habla de que la longitud de esa línea tiene que ser mayor o igual que una veinteava parte de esa longitud de onda. Entonces, si uno relaciona estos condicionales en función de la longitud de onda, pues al final tiene estos rangos asociados a las distancias o a las longitudes que deben tener esas líneas para considerarse en cortas, medias y largas. Y esto es súper importante porque a partir de esta clasificación de líneas cortas, medias y largas, básico, a partir de la distancia o la longitud que tienen esas líneas, pues yo puedo entender por qué debo saltar de un concepto de estado estacionario a un concepto más amplio, transitorio, en el que ya los modelos RLs y Cs tengo que cambiarlos de perspectiva, de punto de vista. Entonces, este ejemplo para ondas de 60 Hz, pero por acá dejo este también y no nos vamos a demorar mucho, para una señal de 2 kHz. Entonces, para una señal de 2 kHz, yo claramente tengo cambios en esa condición, manteniendo la velocidad de la luz, la velocidad de propagación cercana a la velocidad de la luz, pues aunque sigo conservando los rangos asociados a una porción de la longitud
de la longitud de onda, pues al cambiar la frecuencia se ven claramente modificados las longitudes de la línea. Entonces, mientras una línea corta en 60 Hz era 80 kilómetros, si la frecuencia de esa onda es de 2 kilohertz, ya una línea corta es algo que tenga una extensión menor o igual a 2,5 kilómetros, bastante la diferencia. Y por eso el concepto tiene que ir cambiando de los 60 Hz al análisis en frecuencia y a muchas frecuencias a la vez. Bien. ¿Qué cosas importantes entonces debo tener en cuenta? Entonces, primero esta clasificación de qué es una línea corta, qué es una línea media y qué es una línea larga en nuestra visión de 60 Hz. Los 80 kilómetros, el rango entre 80 y 250 y el rango mayor a 250. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la distancia, comienzan a ser más significativos una serie de componentes que hacen parte de cualquier línea o medio de propagación. Y en esta diapositiva, pues los planteo muy rápidamente. Cualquier línea o cualquier medio debe contar con 4 elementos característicos, 2 asociados a lo que llamamos los parámetros longitudinales, ¿sí? O sea, los que tienen que ver con la dirección en la que se propaga o en la que se conducen las señales, y allí pues se tiene la resistencia y la inductancia o su representación de reactancia inductiva, y los parámetros transversales que tienen que ver con los acoplamientos, ¿sí? Digamos que la resistencia y la inductancia tienen que ver con las corrientes, los campos magnéticos, los acoples magnéticos asociados también a muchos cables cercanos unos entre los otros, y los parámetros transversales, que son la capacitancia y la conductividad, ¿m? Que pues se representan como parámetros que aparecen entre las tensiones o las líneas que transportan esas tensiones y los planos de tierra o de menor potencial, ¿sí? Porque las diferencias de tensión generan a su vez campos eléctricos, y esos campos eléctricos y su interacción con los medios se manifiestan a través de los parámetros de capacitancia e inductancia. Bien, entonces esos 4 elementos son los 4 elementos básicos que tiene toda línea, pero dependiendo del enfoque, de si es corta, si es media o si es larga, pues yo puedo comenzar a obviar, agregar elementos. Entonces, basado en eso, muy rápidamente vamos a ver los modelos asociados a esas líneas. En función de su característica más importante, que es la parte longitudinal o las componentes longitudinales, pues los modelos de línea corta generalmente tienden a introducir solamente o a tener en cuenta las componentes resistiva o inductiva de la línea y a evaluar el comportamiento entre el inicio y el final de la línea en función de teoría clásica de circuitos. O sea, aquí no hay ningún tipo de problema en el análisis. Y posteriormente, ya cuando salto a un modelo de línea media, pues yo ya no puedo obviar la componente capacitiva. Esas componentes capacitivas comienzan a agregar efectos que en los ejercicios con el simulador los vamos a notar, y en los cuales ya nuestro modelo no puede ser solamente la resistencia y la reactancia en serie, sino los dos elementos, lo que se conoce como las susceptancias medias, la componente capacitiva, que se divide generalmente en el modelo en mitad en el extremo inicial y mitad en el extremo final, y el análisis del circuito pues también se puede conseguir gracias a las leyes de Kirchhoff de tensión y de corriente en estado estacionario a 60 Hz, ¿sí? Pero ya tienen e incluyen otros elementos asociados, ¿sí? Ya no solamente tengo que tener en cuenta el efecto de la impedancia serie, que algunos la conocen así, resistencia y reactancia, sino también el efecto de esas susceptancias y el cómo se ve modificada la respuesta del circuito. Y finalmente, pues lo que nos interesa y el por qué el enfoque cambia es qué pasa en las líneas que son muy largas. Y en las líneas que son muy largas se evidenció desde hace mucho tiempo que estos modelos, o el modelo de, bueno, algo para tener en cuenta, este modelo de línea media es lo que se le conoce popularmente como el modelo pi, ¿m? Por su configuración, pero también se asocia a algo que se conoce como el modelo T,
en el que esas susceptancias completas se puede poner al inicio o al final, pero en el que en la línea larga ese concepto ya no es tan simple de entender. ¿Por qué? Porque al tener tal extensión la línea, el comportamiento desde el punto de vista del modelamiento teórico y con las bases de circuitos convencionales, clásicas, muy básicas, no se adapta. O sea, la respuesta no es la esperada. Entonces, ¿qué se logró en la parte del modelamiento? ¿Y por qué es importante entonces estos modelos híbridos de líneas de transmisión? Porque en vez de pensar en algo concentrado, de ahí el nombre de esos parámetros en el que yo tengo un valor de resistencia, un valor de reactancia y un valor de susceptancias, yo a lo largo de la línea tengo cambios, ¿sí? No es que lo que entra cambia por arte de magia y sale luego como si fuera una caja negra, sino que realmente a medida que va avanzando en la distancia, ¿sí? En el recorrido de esa línea, las tensiones y las corrientes van cambiando. Y para eso aparece este famoso modelo híbrido de línea, que es híbrido porque está entre parámetros concentrados y distribuidos, y es coger un pedacito de la línea, que lo llamaremos esto delta X, hacerlo lo más pequeño posible, ¿sí? Una tajadita de esa línea, y modelarla como si fueran parámetros concentrados. O sea, el mismo modelo que hemos presentado hace un momento en el que tenemos resistencia, inductancia y capacitancia, que lo ven aquí en la parte inferior, resistencia, inductancia, capacitancia, agregamos el elemento de conductancia, aunque muchas veces se tiende a obviar o se tiende a despreciar. Y a partir de este concepto, pues yo puedo en teoría dividir la línea en piezas infinitesimalmente pequeñas e ir viendo los cambios que se suceden pieza tras pieza. Por eso aquí es supremamente clave este concepto del delta X o el tramito o el pedacito de línea que yo esté tomando. Existe un modelamiento teórico muy, digamos, muy soportado, muy bien explicado en la literatura. Yo no me voy a sentar a explicarles el paso a paso porque de eso no se trata y pareciera que esto fuera una clase de ondas y no pues el taller de ATP, en el cual a esos modelitos, a esas piecitas pequeñas de líneas, yo empiezo a hacerles un análisis en el tiempo, tanto de tensiones como de corrientes. Ahí dejo las ecuaciones para que luego con más tiempo, con un poco más de espacio y documentándose un poco más, sobre todo aquellos que no hayan visto estos cursos de transporte, nuestros estudiantes que hasta ahora están en la parte media de su formación o quienes hace rato no trabajan en el tema y no lo recuerdan, pues yo tomo estos análisis de tensiones y de corrientes, los ajusto a análisis o variaciones en el espacio y en el tiempo, porque ya sé que en el espacio está ocurriendo algo, cambios muy pequeños, tramitos y tramitos y tramitos de modelos PIS que yo cogí de esa línea, pero adicionalmente a eso también se están ocurriendo cambios en función del tiempo. ¿Mm? Y a partir de ese nuevo escenario, esa consideración, pues que me da estas ecuaciones aquí ya mucho más amplias, con componentes diferenciales, con cambios en función del espacio y en función del tiempo, etcétera, pues aparecen o se formulan algo que se conoce como las ecuaciones de onda. Cuando hablemos del complemento de estos modelos, que son los parámetros distribuidos, pues vamos a ver un enfoque físico diferente, o sea, una interpretación de esto mismo, pero un enfoque mucho más orientado precisamente a las ondas. Seguimos como en una mezcla entre el estado estacionario y el cambio y la modificación del chip a esas modificaciones de la línea en el espacio y en el tiempo. De esas ecuaciones de onda, que las dejo aquí, que se conocen también como ecuaciones de telegrafista, aparece una primer reducción, por eso hablamos de un modelo físico. Esta es una clave, porque aquí, en este punto, estas dos ecuaciones aparecen en todos los libros de análisis de ondas viajeras, que los llaman las ecuaciones de onda, y existen muchísimas soluciones. De hecho, en los aportes en la matemática y en la interpretación física aparecen muchos enfoques para dar solución a estas ecuaciones que pues tienen sus complejidades porque no solamente tenemos variaciones con respecto al tiempo, sino variaciones con respecto al espacio, ¿sí?
e interacciones entre los elementos que componen el sistema, resistencias y reactancias, inductancias y capacitancias, perdón, resistencias y capacitancias, inductancias y capacitancias. Y este es como el punto en el que las dos vertientes se dividen. Una es la de las ondas viajeras, que la veremos ya seguramente la próxima sesión porque veo el tiempo y me preocupa un poco. Y el enfoque que se le da a este modelo híbrido de línea larga, ¿m? En la cual yo utilizo estas ecuaciones, pero las analizo en el dominio de la frecuencia para una frecuencia específica, que en este caso pues es 60 Hz o cualquier otra frecuencia, pero a una sola frecuencia, ¿sí? Entonces, bajo ese concepto yo puedo utilizar la matemática y las transformaciones en el dominio de la frecuencia para convertir, por ejemplo, esta ecuación de tensión, la primerita que está acá, en esta que se encuentra aquí abajo, que como ustedes la están viendo es un poco más entendible, deja de lado las componentes diferenciales y permite hacer un análisis un poco más suave desde la perspectiva ingenieril. Digamos que esta solución es muy práctica para nosotros los ingenieros porque nosotros entendemos más claro el concepto de omegas, de los productos de resistencia, capacitancias, inductancias y un parámetro muy importante que es este parámetro gamma, creo que esto es gamma cuadrado, el que está aquí en rojito, que es la constante de propagación de la línea. ¿Mm? Entonces, cualquier cambio que se suceda en las tensiones al inicio y al final de esos tramos infinitesimamente pequeños dependen de la tensión que, por supuesto, está entrando al modelito, a la pieza, al pedacito, al segmento pi, pero está siendo influenciado por la constante propagación de esa onda. Entonces, aquí es donde cambia el chip. En la siguiente sesión veremos estas dos ecuaciones de la parte superior, las ecuaciones de onda, pero analizadas desde la perspectiva de ondas, un poco más de la física. Esto es un poco más de la ingeniería, por así decirlo. Entonces, en esa condición, estos modelos, cuando yo comienzo a hacer el análisis y el procesamiento, pues ya estoy trabajando con componentes en el dominio de la frecuencia. En el dominio de la frecuencia aparecen nuestros famosos exponenciales. Cuando sigo operando esas ecuaciones y hago algunas interpretaciones y reducciones, aparecen estos que se conocen como los modelos de línea larga y en los cuales yo puedo evaluar el comportamiento de la línea en función de estos gamas, de la constante de propagación y de la longitud. Y pueden existir muchas aproximaciones en función de dónde quiero hacer el análisis, si lo quiero hacer al final de la línea o lo quiero hacer en puntos intermedios, con un elemento súper importante que es este Z sub C, que muchos otros lo conocen como Z sub 0, que es la impedancia característica de la línea. ¿Mm? Esas condiciones o esos elementos hacen que, pues, como ustedes ven, ya el modelo no es tan simple de aplicar y a medida que la línea es cada vez más larga, pues comienzan a aparecer esos elementos que agregan, ¿sí? O modifican la respuesta del sistema y en sí, pues existirá un cambio entonces entre el punto de inicio de la línea y el fin de la línea, pero no linealmente, porque estas funciones senos y cosenos ya cambian el comportamiento. Recordemos que un coseno hiperbólico es una cosa como así. Esto es el seno hiperbólico y el coseno hiperbólico, si la memoria no me falla, es una cosa como así. Entonces, ya al no tener comportamientos lineales, pues yo ya sé que existen unos cambios y unas modificaciones que dependerán precisamente de esas impedancias características, de la constante de propagación, que si se dan cuenta es directamente asociado a este producto, R más J omega L, multiplicado por J omega C, que asocia a las susceptancias. Y salen estos dos para agregar un poquito, si la memoria no me falla. Esta es la constante de atenuación, o sea, la que me controla. Hoy estoy chueco y hace rato no uso este tablerito. La constante de alfa es la constante de atenuación. Y beta es la constante de fase. Entonces, el efecto de esas constantes dentro del modelo de línea, pues es lo que hace que yo ya no pueda utilizar para la línea larga, no pueda utilizar los conceptos previos de parámetros concentrados, un solo paquete, sino que si yo quiero hacer la evaluación
¿sí? A lo largo de la línea, pues yo ya tenga que incluir este tipo este tipo de modelos. Estas fórmulas que están aquí en la parte inferior están en función de la longitud total de la línea, pero también es posible evaluarlo en función de una porción de la distancia, o sea, en función de una variable X. Entonces, es todo esto que viene aquí al final lo que permite es aclarar en unos conceptos y es el por qué los modelos tienen que irse ajustando a medida que el enfoque de análisis cambia y en el que debo tener en cuenta que ciertos modelos funcionan muy bien bajo unos contextos o escenarios y en otros se desajustan y debo incluir otro tipo de modelos. Al final de cuentas, la conclusión es que estos modelos híbridos, ¿sí? Entre parámetros concentrados y distribuidos que incluyen estas funciones hiperbólicas, deben ser tenidas en cuenta siempre en modelos de líneas largas. Como lo vamos a ver con ATP, ya vamos a irnos para allá, pues ese efecto comienza a ser mucho más notorio a medida que las longitudes de las líneas crecen y bajo ciertas consideraciones, ¿sí? Me permiten evidenciar fenómenos que en la teoría convencional uno no tiene claros, que ya en un momento los vamos a ver. Entonces, a partir de esto, ya para ir cerrando esta parte teórica, pues yo puedo evaluar ya con estos modelos, digamos que el modelo de línea larga y incluyendo los parámetros o los términos hiperbólicos, yo puedo evaluar cambios a lo largo de la línea. Y existen algunas consideraciones en las cuales yo puedo encontrar puntos óptimos de operación, por así decirlos. Y es esos puntos en los que las líneas están perfectamente adaptadas cuando conecto cargas y esas cargas están muy cerca a ese valor de impedancia característica de la línea, ¿sí? A este Z sub C o Z sub 0, como también se trabaja, como también se maneja en la literatura. Y bajo esa condición, pues cuando hay esas adaptaciones muy bien adecuadas en el sistema, pues yo obtengo respuestas que se acercan a las definiciones convencionales, tanto de la teoría de circuitos como la de transmisión de energía. Cuando no hay una adaptación o cuando hay diferencias entre la impedancia de carga, ¿sí? La que conecto al final de la línea, y los parámetros característicos de la línea, esa impedancia característica, pues yo tengo que evaluar las diferentes respuestas que se presentan y allí es donde encontramos los puntos de operación cercanos a esa operación óptima, la máxima transferencia de potencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este recorderis y este contexto al final lo que ha permitido, lo que me permite a mí, nos va a permitir a lo largo del curso es entender por qué bajo ciertos contextos hay modelos que son muy prácticos de utilizar, pero que al final no van a entregarme la respuesta que yo espero. Y a medida que yo quiera agregar o acercarme más a la realidad, yo voy a tener que considerar una serie de elementos particulares. ¿Mm? A la realidad, a menos que a medida que yo me quiera acercar a la realidad, tengo que ir agregando elementos y tengo que tener claro cómo van a ser las respuestas de estas líneas de transición. Entonces, hasta aquí esta pequeña revisión, lo que nos permite entonces al final es plantear un contexto en el cual ahora ya no solamente vamos a pensar en 60 Hz, sino que tenemos que pensar en que pueden haber cambios debido a elementos que tienen más de una sola frecuencia, que generalmente actúan mucho más rápido, pero también, eso desde la perspectiva del análisis transitorio, que es hacia dónde vamos, pero también hay que tener en cuenta que en la visión, si lo queremos ver así, tradicional o convencional, una línea de transmisión, un medio de propagación, tiene que ser ajustado su modelo en función de la extensión o la longitud que tenga ese modelo. Más adelante, esta pregunta ya me la habían planteado, no sé, creo que aquí no la habían planteado en el curso, pero siempre mis estudiantes la plantean, es cuánto se demora en viajar una onda o cuánto se demora en llegar de un extremo a otro, y eso depende básicamente de las frecuencias, ya vimos, de esa longitud de onda, depende de la velocidad de propagación, pero efectivamente depende de la distancia, de la longitud que tenga por recorrer esa onda. Entonces, ya en las próxima sesión seguramente, pues vamos a incluir o vamos a evaluar ese elemento, ese factor conocido como tiempo de viaje
y la característica de los medios de propagación, un poco más desde la perspectiva de las ondas. Aquí piensen que seguimos en nuestra concepción de 60 Hz. Entonces, estos modelitos son muy buenos para evaluar ¿qué? Pérdidas, por supuesto. Sirven para evaluar capacidad de cargas de la línea, sirven para evaluar la eficiencia de la línea, sirven para conocer la impedancia natural de la línea, sirven para saber si necesito o no necesito realizar compensaciones, ¿sí? Especialmente cuando, cuando la línea tiene bajo nivel de carga o cuando está en vacío, ¿sí? Entonces, dependiendo de cada tipo de modelo, vamos a ver con las simulaciones a qué vamos. Hasta el momento, ¿alguna pregunta o todo ok? Yo no veo preguntas. Jeffer, ¿cómo la ve? No, señor, profe, no hay ninguna pregunta por el momento. Bueno, Todo está bien. listo. Espero que hasta el momento vayamos medianamente claros. Y si tienen preguntas o dudas, escríbanlas, levanten la mano. He tratado, aunque miren que hay un fundamento numérico, matemático, en el fondo, pues, digamos que los conceptos tratan de ser un poco más recursivos hacia las analogías y vamos a tratar de hacer como ejemplos con ATP que nos permitan entender este concepto, especialmente si estamos cortos de esos recursos matemáticos o nunca hemos abordado estos temas. Entonces, ya saliendo de esto, entonces al final tenemos tres modelos, digamos dos modelos. Vamos a obviar por defecto que existe una diferencia en el modelo pi para parámetros concentrados y para parámetros entre concentrados y distribuidos, o sea, esta visión híbrida de las líneas largas. Y vamos a concentrarnos en que, en que ATP maneja dos modelos, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en ATP uno no va a encontrar línea larga, línea corta, línea media, sino va a encontrar simplemente modelos y el usuario es el que va a utilizarlos o va a seleccionarlos o va a decidir cuál es su uso dependiendo de para qué lo quiere. Entonces, en ATP, y ya ahora sí nos metemos en ATP, me demoré una hora para llegar acá, en ese concepto de ATP, de cómo podemos trabajar con líneas, pues ATP tiene claramente una sección y creo que todo la hemos visto en los usos y en el paso. Por aquí me detengo un momento para pedirle el favor a Johan, si está por ahí, que nos ayude con la asistencia de esta primera parte del curso. Bueno, por aquí Carlos Andrés La Jiménez me gente, creo que pregunta. Johan no está, pero ya lo gestionamos nosotros que Ah, internamente. bueno, Tranquilo, perfecto. continúe usted y nosotros ya lo organizamos. Listo, gracias, Francisco. Carlos pregunta, ¿qué material de referencia se recomienda para estudiar el tema a profundidad? No sé si es el mismo Carlos Andrés Jiménez Hurtado, que fue mi estudiante y es casi más experto que yo en este tema, pero si no es así, pues digamos que en función de la literatura, si uno quisiera profundizar un poco más en el tema de ondas viajeras, hay análisis de sistemas de potencia con transitorios, algunos libros por ahí clásicos que puedan usar, pero si, digamos, que yo no recomiendo un libro en particular porque hay algunos enfoques que cambian, sobre todo en las explicaciones matemáticas. Por ejemplo, el enfoque de las exponenciales es por una línea del dominio de la frecuencia, el enfoque de las hiperbólicas pues es complementario. Hablando de ondas viajeras, hay libros específicos, análisis transitorio, en este momento no me acuerdo bien el apellido. Profe Diana, ¿te acuerdas cuál es? El análisis de transitorios en líneas. El de Martínez Velasco. Martínez Velasco, correcto, que es un libro en castellano, tiene por ahí sus errorcitos, sobre todo en algunas palabras que nosotros aquí en Latinoamérica no acostumbramos a usar. Más que errorcitos es como desfases y uno tiene que hacer algunas interpretaciones, pero es un libro en lengua castellana que es muy práctico y tiene orientación también muy enfocada hacia ATP. Tenemos, como lo menciona la profe Diana, muchísimos libros de líneas de transmisión y creo que en lo que hemos visto hasta el momento, cualquier libro de transmisión puede funcionar muy bien para entender estos conceptos de línea corta, línea media, línea larga y ver todo el proceso matemático para llegar a las expresiones hiperbólicas. Bien, entonces volviendo aquí al tema, en la parte de parámetros concentrados, ¿sí?
Tenemos en ATP dos opciones, una que es los modelos RLC y RL. El modelo RLC es el famoso modelo Pi que estábamos mencionando hace un momento, pero no hay diferencia entre el modelo Pi de línea media y línea larga. El modelo generaliza e incluye las correcciones hiperbólicas que hay que meter, que ya acabamos de ver, de tal manera que si la longitud de la línea disminuye, pero estoy utilizando este modelo, me voy a acercar al modelo de línea media, porque esas componentes o esas correcciones hiperbólicas van a desaparecer. Y tiene el otro modelo que es el modelo RL, que es el modelo de línea corta, en el que me olvido de las capacitancias o de las susceptancias medias que tiene la línea. Cada una tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en aproximación, digamos que recomiendo siempre usar el modelo pi exacto y dependiendo la longitud, pues se tienden a considerar o no considerar las líneas. Por ahí el profe Santamaría también, y no lo recordaba, menciona el libro de transmisión de energía de la profe Diana García, que efectivamente lo publicó hace como 2 o 3 años y está en publicaciones de la universidad, que es un libro de fondo conceptual muy bueno. Efectivamente, no sé por qué se me pasó y preciso ahí la profe no se quiso echar flores hablando de su libro. Y en ese concepto y en ese contexto, volviendo, creo que allá en esos libros hay una buena fundamentación teórica y ATP ayuda a confrontar ese análisis teórico conceptual con pruebitas como las que vamos a hacer ahorita para evidenciar estos comportamientos. Entonces, se tienen estos dos grupos de modelos. Dentro de cada uno de los grupos de modelos hay monofásicos, bifásicos, trifásicos, o sea, líneas de soporte de una fase, de dos fases, de tres fases. Realmente la complejidad de cada modelo, sobre todo se ve es en la información que deben tener, que solicitan, ¿sí? Especialmente cuando tengo más de una línea o más de una fase, más bien, porque podemos tener una sola línea, pero con múltiples conductores o con haz de conductores. Pero cuando tenemos más de una fase, cuando tenemos dos o tres fases o tenemos dos circuitos de tres fases, o sea, prácticamente 6 líneas, pues hay que tener cuidado porque los modelos solicitan información muy específica, que es lo que hace un poco más riguroso el estudio del uso de estos modelos. Generalmente solicita la información de resistencias, capacitancias o inductancias mutuas entre todas las líneas, todos los conductores, sean de haz de conductores o sean de fases, dependiendo de la complejidad, cada modelo va agregando cosas, pero estos, el pi y el RL, o el de línea larga y el de línea corta, pues básicamente piden información de acoples, ¿sí? Capacitancias e inductancias y resistencias mutuas, o si se desea, hay otro paquete de modelos que piden la información en secuencia 0, 1, 2, que también puede ser una manera de trabajar con ellos. Y pues vamos a ver cómo se operan estos desde el punto de vista del ATP. ¿Listo? Vamos a plantear algunos ejercicios muy puntuales y a partir de ahí, pues desde el punto de vista de la cantidad o del número de elementos que podemos analizar, pues lo dejaré a su libre albedrío y ojalá que con muchas ganas de probar este cuento. Entonces, este es el ejercicio que vamos a plantear una línea, vamos a empezar desde ahí, un simple conductor, una fase de un sistema de transporte con datos cercanos a la realidad, o sea, en ese aspecto estos parámetros de la línea que estoy presentando en esta diapositiva son muy cercanos a la realidad. Voy a tratar de mantener ahí el enfoque para que esos datos nos permitan hacer modificaciones, pero en esas modificaciones no estemos sujetos a datos que pueden ser, por así decirlo, entre comillas, que nos den respuestas falsas. Bien, entonces esta es una línea de transmisión, tiene una tensión nominal de 220 kilovoltios RMS. Ya si vamos a utilizar una línea, es claro que vamos a tener que hacer operaciones de raíz de 2 para el valor pico o mantener el valor RMS, pero sí o sí la reducción de raíz de 3. Y las líneas de transmisión que
algo que no mencioné cuando estábamos hablando de los parámetros concentrados, aunque los parámetros híbridos y los, bueno, línea corta, línea media, línea larga, es que generalmente para aislarnos de la condición de la longitud, que luego se ve reflejada en el análisis, generalmente estos parámetros de resistencia, reactancias, conductancias y susceptancias nos los plantean en unidad de longitud. ¿Mm? ¿Para qué? Para que no nos llevemos una falsa visión de porque si es un valor grande o un valor pequeño, ya esté incluido el parámetro de la longitud allí. O sea, si trabajamos en ohmios, en Siemens directamente, puede que no tengamos claro el por qué ese valor y puede ser resultado de tener una línea muy larga que genera valores equivalentes o finales en ohmios o en Siemens o en faradios o en henrios muy grandes o muy pequeños, ¿sí? Entonces, como ese valor, digamos, el parámetro completo eléctricamente desde el punto de vista se vería subjetivo, pues se tiende a trabajar la información con unidades en unidad de longitud, con la unidad de la resistencia, la de la reactancia, la conductancia, etcétera. Y finalmente, pues vamos a empezar a ver el efecto de las cargas y luego vamos a ver algunas cosas adicionales. Entonces, me siguen en esta parte, vamos a tratar de ser lo más puntuales, pero vamos a utilizar algunos recursos que nos pueden servir para agilizar un poquito el esquema. Entonces, yo aquí tengo la línea. No sé si pueden ver las dos pantallas, no sé si al mismo tiempo se está viendo este Excel y el ATP. ¿Me confirman, por favor? Sí, profe, ahí se ven las dos. Listo, muy bien. Entonces, a este lado derecho ya tengo unos calculitos pequeños allí, los voy a mencionar muy rápido, pues para que si los quieren replicar o si mientras los voy explicando ustedes toman allí el pantallazo, pues digamos que son los valores base. Entonces, el primer tema que se plantea es pues la reducción de tensión, ¿sí? Tenemos una tensión nominal de 220 kilovoltios que en fase, o sea, sobre raíz de 3, pues nos da una tensión RMS de más o menos 127 kilovoltios. ¿Mm? Y si lo queremos extrapolar a valor pico, porque las fuentes nos lo exigen así, recuerden que podemos ingresar la información en valor pico o en valor RMS, pero en el plot de XY vamos a ver los valores, pues pico, vamos a ver las señales variantes en el tiempo. Entonces aquí tenemos esta conversión para que decidamos cuál de los dos valores queremos agregar a la simulación de la fuente. Tenemos los valores de la línea de transmisión y en esa condición de las líneas de transmisión, porfa Jeffer, si alguien va haciendo preguntas o alguna cosa, ahí me interrumpe para hacerlo. Igual si no alcanzamos Sí, hoy a señor. hacer todos los ejemplos, seguimos adelante en el desarrollo la próxima sesión. Pero quiero mostrar cosas muy puntuales. Se me activó el celular. Listo. Entonces, tenemos el valor de resistencia que nos los dan en ohmios, pero para interpretar o entender el por qué en Excel hice estas operaciones, pues rápidamente planteemos nuestro escenario de prueba. Entonces, como Jeffer ya lo mostró, o, Jessica también ya lo hizo, pues generalmente uno tiende a a montar primero los elementos que hacen parte. Vamos a ponerlo por acá en el centro, vamos a agrandar esto. Hagamos, planteemos esto, centrémoslo, agrandémoslo para que se vea lo suficiente bien. Listo. Entonces tenemos una fuente. Nuestra fuente va a ser una fuente de tensión. Recordemos las amplitudes. Bueno, vamos a trabajar con 60 Hz. Vamos a dejar el ángulo de fase. Inicialmente no nos preocupa el ángulo de fase, aunque más adelante les quiero mostrar algunas cosas que tienen que ver con ese tema. Y pues aquí sabemos que es monofásica, sabemos que la unidad del desfase está en ángulo. Vamos a decidir en qué valores lo queremos incluir. Si queremos trabajar con valores RMS línea tierra, pues estamos incluyendo entonces el valor RMS de 127.000, no sé cuántos son, exactamente son 127 kilovoltios. Entonces vamos a plantear acá 127 E a la 3. Listo. Entonces ya tenemos nuestra fuente, a esto no hay que hacerle más ajustes. Bien. Vamos a agregar un elemento, la línea. Entonces, lo que quiero plantear en este escenario es una comparación. Vamos primero a montar nuestro modelito básico de línea corta con los parámetros LC. Entonces, venimos a líneas, parámetros concentrados o lump, RLC equivalente de una fase. Lo planteamos acá. Listo.
Y si lo recuerdan, dependiendo de cómo estén las variables XOP, COP, pues uno decide en qué unidades quiere trabajar. Como las unidades de las líneas vienen en ohmios kilómetro, Siemens kilómetro, eh, pues generalmente hacer esa conversión y seguir trabajando en la unidad del parámetro inductancia, capacitancia o y resistencia genera mayor facilidad para no hacer conversiones a ohmios y todo el cuento. Entonces, en la configuración acá de XOP y COP vamos a dejar 0, 0 para no hacer ninguna modificación, para trabajar en unidades, en parámetros por unidad de longitud, como me los dan las tablas de los fabricantes o como las encontramos en algunos documentos de referencia. Entonces, basado en eso, las unidades de las resistencias me las dan en ohmios por metro, las de la inductancia me las están dando en milihenrios metro y las de la capacitancia me las están dando en microfaradios metro. Recordemos que estos valores son de un parámetro pi, o sea que me están dando resistencia en serie con reactancia, inductancia, reactancia inductiva, perdón, y en paralelo, completando el modelo pi, por acá, ¿dónde fue que quedó? Devolvámonos aquí, lo voy a poner aquí rápidamente. Entonces, en nuestro modelito pi, pues tenemos las susceptancias que en este caso nos las están dando en Siemens, nos están dando B como la magnitud del equivalente de la conductancia y la susceptancia, de la conductancia y la admitancia en paralelo, ¿sí? Ese Y. Y vamos a aproximar de tal manera que en esta aproximación, pues nosotros estamos considerando que si B es igual a G más JY, pues asumiendo que esta es muy pequeña o casi despreciable, esto va a ser prácticamente JY. O sea, toda esa susceptancia que nos está dando la información de referencia está asociada a la admitancia, a la, a la admitancia en derivación. Entonces, por esa razón aquí tenemos las conversiones a unidades. Ahí sí los dejo para que cada uno utilice las maneras como quiera hacerlo. En este caso, pues si quiero pasar de ohmios kilómetro a ohmios metro, simplemente la división en 1000 y ya tengo el parámetro de resistencia. Con el parámetro de reactancia, pues toca hacer algunos pasos. Primero aquí lo pasé a unidades en ohmios metro. Luego con la reactancia, utilizando una frecuencia de 60 Hz. Aquí está omega, pues es X sobre omega para tenerlo en henrios kilómetro. Y finalmente para llegar a los henrios metro, pues utilizo alguna de las dos definiciones. Al final acá en la que me pide ATP o la versión, después de hacer esos cambios es en milihenrios metro. Llegué a este que está resaltada en amarillo. Con la susceptancia pasa algo similar, ¿sí? Aquí hice algunos ajustes en función de simplemente evaluar o mirar los cambios de unidad. Esto realmente no interesa. Y pues por acá, a partir de la relación entre la susceptancia y omega, pues tengo la capacitancia en faradios kilómetro, pero como el ATP me lo pide en microfaradios, pues tengo que hacer la conversión. Entonces al final los parámetros RLC de esa línea están acá. De tal manera que rápidamente los vamos a incluir. X, 7.2 E a la menos 5. La reactancia, 1.26 E a la menos 3. La capacitancia, 9.28 E a la menos 6. ¿Listo? Y la longitud, pues vamos a iniciar con un tramo de línea corta. Entonces podemos poner, pongámosle 20 kilómetros. Entonces 20.000 metros. Y allí pues tenemos ya modelado en nuestro equivalente, este es nuestro modelo pi, ¿sí? Y finalmente pues vamos a agregar algunos elementos adicionales para monitorear. Vamos a agregar aquí en pruebas, voy a meter aquí un medidor de corriente. Voy a ponerlo en estado estable, vamos a mirar el análisis en 60 Hz. Vamos a poner un nivel de precisión como de 6 o 7 cifras, como para que nos dé tanto decimales en la magnitud como en el ángulo. Y listo. Creo que no se me escapa. Ah, sí. Y en pantalla, para que lo veamos directamente, corriente. Dejamos que sea en magnitud y ángulo. Bien. Y vamos a agregar nuestra línea, nuestra carga, que en este caso es una carga de 100 más J 50 ohmios, como un parámetro de referencia, simplemente para no dejar inicialmente el sistema en vacío. Entonces nos metemos aquí en branch linear, RLC. Vamos a, o para
simplemente para ahorrar espacio, porque ahorita vamos a meter más elementos. Voy a plantear aquí esto y pues voy a plantear los valores. Lo mismo hice aquí unas pequeñas conversiones. Yo definí un valor de R y XL y luego me devolví para hacer unas conversiones. Esto que está aquí resaltado pues es simplemente para mirar cuál es el valor de la magnitud de la impedancia, el ángulo tanto en radianes como y el factor de potencia, como para más o menos plantear un escenario realista y no irnos tan al extremo de ángulos muy grandes. Con componente inductiva, por supuesto, aterrizamos este elemento y vamos a poner los valores. En resistencia son 100 y en milihenrios, entonces son 132.6 milihenrio. 132.6. Ah, sí, ya está. 132.6 y ya. Listo, ya tenemos aquí. Vamos a agregar unas pruebas de tensión. Vamos a poner una aquí al inicio de la línea. Vamos a agregar otra en el final, aunque recuerden que podemos agregarle medición intrínseca, pero pues quiero que tengamos los valores ahí a la mano como para hacerlo mucho más ágil. Configuramos la frecuencia, lo vemos en pantalla, precisión de 7, magnitud de ángulo, lo que quiero ver en magnitud de ángulo. Y aquí lo mismo. Ajustamos la frecuencia, la precisión y que nos lo muestre en pantalla. Simplemente para ahorrarnos inicialmente la visión en el plot XY. Bien. Y automáticamente pues ya tenemos una serie de elementos. Voy a plantear que me ponga el nombre del... Bueno, dejémoslo para guiarnos rápidamente el nombre del nodo en pantalla. Y pues vamos a mirar si nos corre el circuito o qué pasa aquí. Vamos a hacer una prueba preliminar. Bueno, falta ajustar aquí las configuraciones. Vamos a mantener la frecuencia en 60. Vamos a trabajar, estamos trabajando en 60 Hz, así que primero el T máximo. Vamos a escoger un tiempo más o menos unos 5 ciclos, más o menos 80 milisegundos. Y adicionalmente a eso, pues como estamos en estado estacionario todavía, pues vamos a trabajar con unos 100 microsegundos de tiempo. Vamos a ver si el ejercicio, bueno, lo salvamos. Vámonos aquí T01 para diferenciarlo de otros ejemplos que tengo por aquí. Y vamos a ver si corre o si se fue de error o algo por el estilo. Entonces aquí vemos la respuesta. Me confirman si alcanzan a ver los numeritos. Vamos a bajar la corriente por acá. Vamos a poner estos nodos. Yo sé que algunos dicen, profe, marque esos nodos, pero pues insistimos, cada uno lo hace como bien le guste el análisis. A medida que vayamos agregando nodos es importante pues tener en cuenta esa condición de referencia. Pero sí es claro que si yo quiero que alguna información se me muestre en pantalla como está sucediendo en este momento, es muy frecuente que desde la perspectiva de la presentación de resultados a veces comiencen a aparecer conflictos en que yo marque el nodo con con un número especial y a la vez me aparezca la información. No quiere decir que no se pueda, pero en algunos casos sucede. Bien. Aquí tenemos solamente un par de elementos y ya vemos en la simulación elementos de simulación clásica, ¿sí? En la cual comenzamos a ver cambios en el sistema. Obviamente, el mayor cambio en el sistema se ejerce por efecto de la carga. Esta carga está demandando 1527 amperios. Y a tal nivel de corriente, pues es claro que las caídas de tensión sobre la línea van a ser bastante grandes. ¿Cómo miramos las caídas de tensión? Recuerden que nos metemos acá en branch. Pongamos la dirección que pareciera que es la de esta caída de tensión y voy a ver simplemente la caída de tensión en este elemento. Vamos a volver a correr la simulación. Aquí sí nos tenemos que ir al plot XY. Y pues acá tenemos los elementos básicos. Voy a bajar acá un poquito esta pantalla. Y pues vemos aquí los diferentes nodos. Entonces, tensión de la línea. Vamos a plotearla. Vamos a ponerla aquí.
Efectivamente, vemos que los valores pico coinciden con lo que hemos planteado. Aquí habíamos incluido el valor RMS, el valor pico era de 179,6 kilovoltios pico. Allí están, aquí se encuentran. Entonces, no hay. Y si queremos ver la tensión al final de la línea, pues vemos ya un efecto del desfase que se está generando por efecto del sistema completo, no es solamente de la línea, sino esa interacción con la carga, porque la carga está solicitando corriente y esa solicitud de corriente hace que aparezca precisamente estas diferencias de tensión. Vamos a verlas más o menos, ¿sí? Tenemos una caída de tensión de 14 kilovoltios. 14 kilovoltios, ¿sí? Estamos bien, 14 kilovoltios pico. Entonces, si queremos analizarlo, tenemos aquí, voy a utilizar aquí el Excel ya que lo tenemos abierto. Más o menos, pongámoslo aquí, 14, 14,46 y dividido sobre lo que estaba entregando la fuente, que eran los 179,63 en valores pico, ¿no? La relación la estamos planteando en valores pico. Más o menos se está quedando el 8% de la tensión. Entonces, aquí ya comenzamos a ver algunos elementos, pero para saber si la efectividad del sistema es o no es, o si el modelo nos ajusta o nos ajusta, pues tenemos que comenzar a ver algunas particularidades. Entonces, aquí voy a comenzar a simplificar el problema copiando y pegando y simulando al tiempo múltiples ejercicios. Creo que esto no lo habíamos hecho hasta el momento. Lo vamos a hacer en este caso. Voy a cambiar este modelito de aquí por un modelo RL. RL, ¿dónde está? Líneas y cables. Vamos a irnos por el parámetros concentrados y vamos a plantear aquí el modelo de una fase. Cambia el simbolito, pero cuando lo abrimos me está pidiendo la misma información con excepción de la susceptancia media o la capacitancia de la línea. En este caso tengo un RL de 7,2 E a la menos 5 y una inductancia de 1,26 E a la menos 3. Listo. Entonces, si comparamos los valores, pues digamos que esos dos parámetros no cambian. Este modelo también me permite incluir para que los modelos sean equivalentes. Estamos trabajando aquí con 20 kilómetros. 20 kilómetros. La configuración de los elementos se mantiene. Si yo corro el sistema, ATP me remarca los nodos, me hace los ajustes en función de los parámetros y pues a primera vista, como estamos trabajando con una línea corta, pues vemos que las diferencias entre la corriente y las tensiones que aparecen en los nodos no cambian mucho. Cambian menos de 100 voltios, si lo analizamos acá o miremoslo, comparémoslo en el plot XY. Si yo me planto en el plot XY y miro el nodo XX001, que es la línea con el parámetro pi completo, y lo comparo con el modelo de la línea, con el parámetro, con el modelo RL, y los ploteo, pues yo no veo diferencias, prácticamente son las mismas. Desde el punto de vista del sistema, pues es claro que no deberían haber. La teoría me dice que esto es una línea larga, así que las componentes y las correcciones hiperbólicas del modelo pi aquí no juegan mucho en función de los cambios. Miren que la corriente se mantiene prácticamente, o sea, el efecto de la línea sin importar el modelo no cambia sustancialmente. Vamos a ir cambiándolo, ¿sí? Vamos a ir haciendo modificaciones. Entonces, los invito a que ahora cojan, aquí ya vamos a ir ampliando la cantidad de nodos y la cantidad de elementos, pero no quiero quitar ninguna simulación ni abrir una nueva porque pues queremos comparar los modelos y la eficiencia del modelo. Así que vamos a hacerlo. Por acá me dicen que mostrando simultáneamente ATP y Excel no se muestran bien los resultados de muchos datos. Listo. Voy a ampliar esta pantalla.
ahí sí les pido que tengan un poquito de paciencia porque en algunas pantallas tal vez no se vea bien, en otras tal vez se pueda ver un poquito mejor. Ahí amplié totalmente la pantalla, pues por el momento como ya sacamos los datos de Excel, no hay nada. Vamos a ver si sí, si no, pues cambien la resolución de sus pantallas para que les amplíe un poquito, pero ahí creo que se nota un poquito mejor. Entonces, acá en esto recordemos que esta prueba fue con 20 kilómetros. Vamos a hacer ahora una prueba y nos vamos a meter en el rango de las líneas medias. Vamos a poner 120 kilómetros, que ya recordemos que nos salimos del modelo, o sea, donde ya este modelo RL no es tan válido. Y vamos a cambiar solamente la longitud. Por eso el que copien y peguen los circuitos, pues en este caso de comparación de modelos nos ayuda bastante. Todos los parámetros siguen igual, las fuentes siguen siendo las mismas, no hay ningún cambio en parámetros, simplemente vamos a cambiar la longitud de las líneas. Entonces 120. ¿Mm? Y vamos a simular, vamos a correr, voy a bajar un poco más esto para que no se confundan y que nos aparezcan bien los nombres de los nodos. Como ya estamos agregando, empezamos con 2 nodos, unos branch, unas corrientes. Por supuesto que estamos manteniendo la carga fija. El mantener esa carga fija nos proporciona desde el punto de vista del resultado ciertas evidencias, que es lo que quiero mostrar. Entonces aquí ya habíamos planteado los 120 kilómetros, aquí planteamos los 120 kilómetros, las fases no cambian y si se dan cuenta, cuando corro los resultados tampoco veo una variación significativa entre un modelo y el otro, ¿sí? ¿Por qué sucede eso? Porque aún estoy en el rango de lo que son las líneas cortas y las líneas largas. Y tengo que seguir haciendo ejercicios o tengo que seguir mirando puntos críticos de operación para poder evaluar si llegamos o no llegamos a ver alguna diferencia. Entonces ya íbamos en el modelo de línea corta, 20 kilómetros, pasamos al modelo de línea media y vamos, por último, yo creo que aquí vamos a ir cerrando la sesión de hoy, a aumentar exageradamente la distancia. Entonces nos vamos a meter en el rango de la línea corta, que son los 400 kilómetros. Vamos a ampliar aquí de 120 a 400. Lo mismo en este otro circuito. Vamos a ampliar a 400. No hay ningún cambio y vamos a ver si comienzan a aparecer algunas diferencias. Veo algunas cosas aquí raras. Es que no me cambia. Bueno, listo. Entonces, quiero que comencemos a fijar especial atención en algunos elementos o en algunas consideraciones. Aquí la línea, no cambió, listo. Entonces, aquí sí ya se comienzan a apreciar los resultados. Por supuesto, si ustedes comparan, vamos a comparar primero el de 20 y el de 120, como para lo que están copiando y cambiando la simulación lo vean. Pero entonces el primer elemento que tenemos que ver es cómo a medida que la longitud aumenta, por supuesto, la componente inductiva y resistiva de la línea, o sea, los parámetros longitudinales, pues van incrementándose. Mayor longitud, mayor resistencia, mayor inductancia. Y en ese elemento, pues le estoy agregando a la carga, le estoy agregando otras impedancias. Por eso miren que los cambios en la corriente ya se notan. ¿Sí? Pasamos de 1527 en una longitud pequeña a 1187, porque se está agregando esa impedancia en serie con la carga a mayor impedancia, menor corriente, y si vemos con una línea super hiper mega larga, pues ya miren el efecto tan grande que ha causado la línea en el sistema, o sea, la carga sigue siendo la misma, pero se vio modificada. En este caso, las caídas de tensión sobre la línea se están aumentando. ¿Mm? Y ese es un primer concepto que hay que tener claro en el diseño de líneas de transmisión y es que el diseño óptimo parte precisamente de definir unos parámetros de línea en los cuales para las corrientes o la potencia más bien que yo quiero transmitir, pues las pérdidas en esas líneas sean lo más bajas posibles. Aquí pasamos, si ustedes lo ven, eh, los cambios en corriente también se ven manifestados en cambios de tensión. Por aquí hay unos mensajes.
No sé por qué la corriente me da diferente en la línea, pues revisemos si nos están dando estos valores parecidos o no, pero es claro que al aumentar la longitud de la línea nos tiene que cambiar. Viviana dice, profesor, pregunta un poco fuera de contexto, pero en esta instancia podemos generar datos con trade para pruebas. Sí es posible, pero nos metemos en un tema que se sale un poquito del contexto, como cuando hablamos de los models. Entonces, no quiero distraer la charla, pero lo podemos hablar, miramos si lo podemos agregar más adelante. Entonces, en esta condición, la LDRL es la misma, Wilmar, la misma que habíamos planteado, los 126 miligen. Ah, bueno, aquí tengo un pequeño error aquí. Cambié el 7.2. Ah, no, ahí están. Los 126 por 10 a la menos 3 milihenrios metro. No, sí está bien. No hicimos ningún cambio adicional. O sea, mantuvimos los parámetros RL del modelo Pi en el modelo simplificado. Entonces, miremos. Es cierto que hay una influencia del modelo de línea, pero el mayor efecto es el aumento de esa resistencia y esa inductancia que genera una mayor caída de tensión. Pero despreciando un poco eso, ¿sí? Porque ya sabemos que a medida que aumenta la distancia, estas tensiones en el extremo final de la línea van a ir cayendo. Y aquí ya tenemos prácticamente en 120 kilómetros hemos perdido alrededor de 47 kilovoltios pico, algo así como el 25%. O sea, ahí la regulación ya se nos fue completamente de lo permitido. Y ni hablemos de este caso de los 400 kilómetros en el que hemos perdido más del 60%, si no estoy mal. Miremos y contrastemos un circuito enfrentado al otro, cómo los modelos van agregando algunos parámetros particulares. Lo primero es el cambio que el modelo de línea agrega en el efecto de pérdidas. ¿Por qué? Porque además de que está aumentando la componente resistiva e inductiva, también lo está haciendo la componente capacitiva. Y esa componente capacitiva y su efecto sobre el sistema es que hay más inyección o se están inyectando reactivos desde esas capacitancias y en las tensiones al final de la línea vemos un cambio. Si ustedes se dan cuenta, al comparar el mismo escenario con cada uno de los modelos, vemos que con el modelo Pi al final de la línea tenemos alrededor de 3 kilovoltios más. Sí, claro, todos dirán, sí, pero la regulación ya se perdió. Sí, en eso estamos de acuerdo. Pero en función del efecto del modelo, ya estamos viendo cambios. Y también estamos viendo cambios en el efecto de la corriente. ¿Sí? Miren que la corriente aquí es un poco mayor que en este y el ángulo también se está moviendo. Entonces estamos evaluando al final el efecto compensado del modelo Pi en toda su extensión. Como ya nos estamos acercando a las 8, yo les voy a proponer que lo dejemos aquí, que si tienen dudas o preguntas, pues las tengan listas para la próxima sesión. Y lo vamos a dejar aquí porque quiero que evaluemos algunas condiciones particulares, pero con tarea. La tarea para ustedes en este momento, y es lo que les voy a dejar para que lo revisen y para que esta comparación de modelos sea práctica, es arrancamos con una impedancia con una carga inicial, perdón, de 100 más J50 ohmios, que vimos que en condiciones de línea corta exigen muchísima corriente. O sea, cuando el componente de la línea no es tan importante y no está agregando demasiadas pérdidas, pues está pidiendo mucha corriente. ¿Qué pasa si cambiamos esa impedancia a valores grandes desde el punto de vista de la corriente, o sea, menos impedancia para exigir más corriente? ¿Y qué pasa si le exigimos si la carga es más pequeña? O sea, aumentamos ese valor. Y juguémonosla, aquí yo había planteado una y no nos alcanza hoy, pero agrándenla 4 veces y reduzcanla 4 veces, tanto en la parte resistiva como en la parte inductiva, sin cambiar el modelo de línea, porque el modelo de línea en este momento, aunque estamos viendo el efecto del modelo, los parámetros de la línea no nos interesan tanto. Pero sí es claro que, y ya para concluir la sesión de hoy, es claro que esto muestra que a ese nivel de pérdidas y con tan baja regulación de tensión, yo tengo que tomar decisiones en cuanto al nivel de tensión o en cuanto al medio que está llevando esa corriente. Y ahí es donde aparecen criterios de diseño como la aparición de haces de conductores para reducir la corriente que va a viajar por cada una de las líneas y así reducir
por supuesto, las pérdidas, pero también empiezan todos esos criterios de diseño que bien por ahí la profe Diana nos sugirió en su libro y en otros, y es el qué criterios debo tener en cuenta para tener un buen diseño de una línea de transmisión, porque estos ejemplos, así sean básicos, nos están mostrando que no es poner valores o no poner cualquier dato. Si las potencias son muy elevadas, pues como lo mencionamos hace un momento, una solución es elevar el nivel de tensión. Para reducir, manteniendo potencia constante, cambiando la tensión hacia arriba, disminuyendo la corriente. Revisando si estos parámetros de esta línea son de un conductor típico de esos niveles de tensión, esas potencias. Y si lo son, pues mirar la eficiencia de la inclusión de haz de conductores o configuraciones de dobles circuitos o otro tipo de esquemas en los cuales yo pueda reducir esas pérdidas que se están quedando en la línea, que son inevitables, ¿sí? Yo puedo trabajar con estos modelos y tal vez encontrar una línea de un cable, un conductor con menos resistencia, con menos inductancia. De hecho, eso es lo que habla de alguna pregunta que hicieron hace unos días de la relación X sobre R, de cómo funcionan los sistemas eléctricos, esa relación R sobre X de la línea o X sobre R. Y es que a medida que yo voy aumentando el nivel de tensión, pues esta cosa tiene que tender a, o tiende a disminuir, esta cosa tiende a aumentar, las capacitancias si el nivel de tensión aumenta, también tienden a aumentar y entonces ahí entra el balance de diseño. Bien. Pero vamos a dejarlo ahí. En la sesión de hoy, pues como tuvimos un componente conceptual de base, de marco, de referencia, pues digamos que la sesión fue un poco híbrida, se acercó mucho a mis clases de transitorios y de aislamiento, en las que primero revisamos todo el teórico y luego nos vamos a la práctica, pero era necesario, así lo considero yo, lo hablamos con la profe Diana también, que es la dura de líneas de transporte, y era necesario al menos para tener un concepto y saber dónde está el fondo, ¿sí? En ATP ese fondo no se ve porque los modelos ya incluyen todas estas correcciones y estos ajustes. En la próxima sesión vamos a continuar en esta práctica de comparación de modelos. Vamos a cerrarla y vamos a introducir el criterio de los modelos distribuidos. Bien, pero mucho cuidado a la hora de incluir, de comparar y ver ventajas y desventajas de los modelos, porque simplemente no porque un modelo funcione muy bien bajo unas condiciones va a servir siempre. En esta parte de modelamiento y de acercarnos cada vez más a la realidad, los extremos son peligrosos. Ni utilizar modelos muy simples porque desprecian comportamientos como estos de las susceptancias medias para el tema que estamos tratando hoy, pero tampoco irnos al extremo de poner modelos súper robustos porque lo que podemos llegar a hacer es agregar más componentes de los necesarios para obtener una respuesta en el sistema. Entonces hay que mantener un balance y esa también es la experiencia que uno va ganando a medida que va trabajando en el camino. El valor de la susceptancia, bueno, ya para cerrar, Cristian Gómez pregunta, ¿para el valor de la susceptancia ATP solicita el valor de la capacitancia correspondiente B medios o B no? Pide B, completico, como si fuéramos a incluir no un modelo pi, sino un modelo T. Internamente él toma ese valor, lo separa y monta su modelo aprovechándose de las ecuaciones de leyes de Kirchhoff y todo este cuento que hablamos desde el punto de vista de las correcciones hiperbólicas, pero él lo hace internamente. Además porque es tedioso y desde el diseño original pues se vio como la practicidad de meter si meto resistencia como un parámetro, meto inductancia como un parámetro, pues meto la susceptancia como un parámetro y luego internamente hago los ajustes respectivos. Bien. Y ya para cerrar, Elías dice, imagino que no, pero los dibujos se pueden exportar en DWG, no sé a qué dibujos. Estos circuiticos pues se pueden copiar y pegar, se pueden llevar y pegarlos en hojas de Word o en reportes. Recuerden que ATP también tiene una sección de reportes donde uno puede sacar algunos datos y llevárselos. De pronto lo vemos más adelante con algunos modelitos más avanzados. También el PLODXY permite descargar la información. Recuerden, aquí voy a plantear cualquiera, pero aquí tienen opciones para llevarse en las señales como puntos, como copy to clipboard para pegarlo en un Word, en un Excel, para descargarlos como puntos, para luego analizarlos, para guardar la imagen. Entonces, existen diferentes alternativas, sobre todo en las señales de salida de los PLODXY, pues para que ustedes las tengan en cuenta. Bien. Me pasé, me le robé 5 minuticos, les ofrezco excusas por eso.
Recuerden que el próximo martes no tenemos sesión. Vamos a suspender el curso pues por los eventos deportivos que hay de por medio. Los invitamos entonces preciso a que en esa tarea jueguen un poquito con modelos. ¿Qué pasa si yo segmento esa línea de 400 kilómetros en dos pedazos de 200, en 4 de 100, en 5 de 80? Y jueguen con esa segmentación que también nos puede dar luces del comportamiento del medio de propagación. Y listo. Y con ello arrancamos y enganchamos para la próxima sesión. Vamos a trabajar parámetros distribuidos y comparar modelo de parámetros concentrados con modelos de parámetros distribuidos. Les agradezco a todos por el tiempo, por regalarnos estos minuticos de más. Por ahí estuvieron las listas de asistencia. Hoy creo que solo corrimos una. Con esa es suficiente por hoy. Que tengan todos una buena noche y muchísimas gracias. A partir de mañana están los videos de la sesión del martes y de la sesión de hoy.